Muy buen día. Tenemos el gusto de presentar en esta octava sesión del 20º Seminario de Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistema a uno de nuestros ponentes asiduos y a quien admiramos mucho, el doctor José Jesús Acosta Flores. Él es ingeniero civil, maestro en ingeniería en el área de planeación. Es doctor en ingeniería en el área de investigación de operaciones, con una antigüedad como profesor en la UNAM de más de 50 años, y también es autor de 7 libros sobre sistemas, además de ser presidente del Consejo de Honor de la Academia Mexicana de Ciencias, Artes, Tecnología y Humanidades. Bienvenido, doctor Acosta. Tiene la palabra. Muchas gracias. Eh, pues el día de hoy voy a hablar sobre las aplicaciones del análisis de decisiones. Y en la pantalla pues está el 19º Seminario Pensamiento Sistémico de Análisis de Sistemas, aplicaciones del análisis de decisiones y mi nombre. Y pues el análisis de decisiones, recordamos, es un método para evaluar proyectos, donde se estructuran problemas, se define la elección óptima en cualquier periodo, se utilizan distribuciones conjuntas de probabilidad y también funciones conjuntas de utilidad. Las distribuciones conjuntas de probabilidad pues son para cuantificar la incertidumbre, y las funciones conjuntas de utilidad son para tomar en cuenta las preferencias que tiene el decisor sobre los diferentes aspectos que se estén analizando. Y así, aplicando este método, pues identifica la estrategia óptima. O sea, en cada periodo, dependiendo de lo que suceda, pues es la decisión que es más conveniente tomar. Y algo que conocemos es que el funcionamiento de cualquier sistema es incierto. Es algo que está presente siempre. Y el análisis de decisiones, pues es diferente a decíamos que es un método de evaluación, pero que es diferente a las evaluaciones económicas tradicionales, ya que este método determina las estrategias de solución. O sea, en las evaluaciones económicas tradicionales, pues se ve si un proyecto es factible y si es rentable. Aquí lo que se hace es determinar una estrategia. O sea que dependiendo de lo que esté sucediendo, es la decisión que conviene tomar. Entonces, y aquí está definida esa estrategia. Entonces es diferente a la evaluación tradicional, donde lo que se dice es un buen proyecto o es un mal proyecto. No, aquí lo que se hace es, pues dependiendo de lo que vaya sucediendo, pues qué acción es la más conveniente para lo que está ocurriendo. Decíamos que el análisis de decisiones pues estructura los problemas. O sea que tenemos las decisiones, llamémosle D subíndice I,
se tienen los eventos que pueden suceder, E, subíndice J, y los resultados, donde estos resultados pues son O y J. O sea, dependiendo de la decisión que tomemos, del evento que suceda, pues va a ser el resultado que se va a tener. Y vemos un ejemplo muy sencillo, decisiones, llevar un paraguas o no llevar un paraguas un cierto día. Nuestros eventos, pues son que el día esté soleado, que esté nublado, que haya llovizna o que haya aguacero. Y los resultados, pues si nosotros no llevamos un paraguas y cae un aguacero, pues ese va a ser el resultado, que vamos a estar totalmente mojados. Y así para cada par, decisión, evento, pues tendremos un resultado diferente. Por ejemplo, si llevamos el paraguas y el día está soleado, pues no vamos a usar el paraguas, pero sí hemos tenido la molestia de estarlo cargando, con la posibilidad inclusive de extraviar. Y vamos a continuar con esas diferencias entre la evaluación económica tradicional y la evaluación que se hace mediante el análisis de decisiones. En la evaluación económica tradicional se hace una estimación puntual. Pero, ¿qué ocurre con estas estimaciones puntuales? Y vemos un ejemplo de algo que ya está muy sistematizado, que se conoce muy bien, que es el reencarpetado de pistas de aeropuertos. Y en Estados Unidos, pues al hacer la comparación de el costo estimado versus el costo que se ha obtenido, que se conoce aquí como costo actual, pues resulta que si estuviera bien la estimación, pues andaríamos en el 1, pero vemos que anda por el 2, el 2.5, o sea que el costo es mayor que lo estimado, o bien puede ser menor, eso con menor frecuencia, pero pues llega hasta un 0.7, donde el costo es menor de lo que se pronosticó. Entonces, pues usar estas estimaciones pues nos puede conducir a que proyectos que no sean rentables se consideren como que sí lo son, o viceversa. Y vemos otro ejemplo de ello, que es que son los pronósticos anuales de pasajeros de aeropuertos, donde el Departamento de Transporte de Estados Unidos, en la Administración de Aviación Federal, pues hacen esos pronósticos. Y son personas que están dedicadas a ello, profesionales de la estadística, etcétera. O sea, no son nadie improvisado que diga, pues el pronóstico es tanto, ¿no? Sin embargo, en sus pronósticos de pasajeros en los Estados Unidos, para los vuelos domésticos, o sea, los vuelos nacionales, se ha tenido un error de mayor al 15.8%, y en los vuelos internacionales mayor al 20.4%. O sea que es muy peligroso tomar estos pronósticos, o sea, pronósticos puntuales, que es lo que se hace en la evaluación económica tradicional. En el análisis de decisiones, en vez de ello, lo que se utiliza
es la distribución de probabilidad. O sea, no un solo valor, sino muchos valores con sus respectivas probabilidades. Vamos a ver un ejemplo muy simplificado. Vamos a suponer que tenemos la función masa de probabilidad conjunta de el beneficio y del costo. Un beneficio de 1 y un costo de 2, cuya relación beneficio-costo pues es dividir 1 entre 2, que es 0.5. Y le asignamos una probabilidad de 0.1, y así para los siguientes renglones. O sea, un beneficio de 1 con un costo de 6, probabilidad de 0.2, 4, 4, probabilidad de 0.4, 6, 2, 0.2 y 6, 6.1. Si nosotros determinamos el valor esperado de estas relaciones beneficio-costo, o sea, recordamos el valor esperado, pues es multiplicar cada valor por su probabilidad y sumar estos productos. Entonces sería 0.5 por 0.1, más 0.16 por 0.2, más 1 por 0.4, más 3 por 0.2, más 1 por 0.1. Eso nos da 1.18. Si nosotros estamos usando el criterio de la relación beneficio-costo, pues aquellos proyectos cuyo índice de beneficio entre costo es mayor que 1 se consideran rentables. Pues entonces, en este caso, este proyecto es rentable, es 1.18. Pero ¿qué sucedería si en vez de tomar esa distribución conjunta, nosotros usáramos las distribuciones particulares o marginales para el beneficio y para el costo? Pues entonces, a partir de la distribución conjunta, pues podemos determinar con facilidad la distribución marginal. Y vemos el beneficio de 1. Son dos lugares donde el beneficio es 1. Sus probabilidades son 0.1 y 0.2, entonces la probabilidad de tener un beneficio de 1 será la suma de estas probabilidades, 0.1 más 0.2, 0.3, que es lo que tenemos ahí en nuestra tabla. De 4, pues es un solo punto que tiene probabilidad 0.4, pues entonces le ponemos su probabilidad 0.4. 6 ocurre en dos ocasiones, una con probabilidad 0.2 y la otra con probabilidad 0.1. Entonces el 6 va a suceder con probabilidad 0.3. Ya que tenemos esta función masa de probabilidad marginal, pues calculamos su valor esperado. Sería 1 por 0.3 más 4 por 0.4, que es 1.6 más 0.3, 1.9, más 6 por 0.3, 1.8, 1.8 más 1.9, pues nos da el 3.7. Y lo mismo hacemos con relación al costo. El costo pues puede ser o 2, o 4, o 6. 2 sucede en dos ocasiones, una con probabilidad 0.1 y la otra con probabilidad 0.2. Entonces su probabilidad pues, será la suma de las probabilidades, 0.3. 4 sucede solo una vez con probabilidad 0.4, 6 sucede dos veces, una con probabilidad 0.2 y la otra con probabilidad 0.1, o sea que el 6 va a tener probabilidad 0.3. Calculamos su valor esperado, 2 por 0.3 más 4 por 0.4 más 6 por 0.3 y nos da 4. Entonces encontramos la relación. Esto sería equivalente a usar un pronóstico puntual. O sea, esto sería equivalente a usar una evaluación económica tradicional. 3.7 entre 4, pues nos da 0.925. Entonces aquí diríamos, no, pues este proyecto no es rentable, se desecha.
cuando veíamos anteriormente que si nosotros, usando el análisis de decisiones, o sea, usando la función conjunta de probabilidad, pues resulta que el proyecto sí es rentable. Pues entonces se pueden presentar decisiones equivocadas cuando se usa esa evaluación económica tradicional en vez del análisis de decisión. Pasamos a las preferencias. Las preferencias pues pueden ser lineales. O sea que si yo tengo un pastel, me como un pedacito de ese pastel, tengo una cierta preferencia. Tomo otro pedacito del pastel, duplico ese pedacito y pues mi preferencia se va a duplicar. Y así sucesivamente. Bueno, eso es cuando las preferencias son lineales. Pero no necesariamente las preferencias van a ser lineales. Puede ser que tengamos aversión al riesgo. Aquí lo vemos en este ejemplo también muy simplificado, donde tenemos la posibilidad de invertir 10,000 unidades monetarias en el banco o en acciones. Nos dicen, si invertimos en el banco, nuestra ganancia va a ser de 900. Si invertimos en acciones con la misma probabilidad, pues puede ser que no obtengamos nada, tengamos cero, o bien que nuestras ganancias sean nuestras utilidades de 2,000. Como estos resultados tienen la misma probabilidad, pues su probabilidad va a ser 0.5, su valor esperado, 0.5 por 0 más 0.5 por 2,000, pues nos da 1,000. Si nosotros nos comportamos con una preferencia lineal, pues entonces nuestra mejor decisión debe ser invertir en acciones, ya que 1,000 es mayor que 900. Pero si nuestra preferencia no es lineal, o sea que tenemos aversión al riesgo, pues tal vez esa situación la evaluemos en 850, y entonces entre 850 y 900, pues preferimos 900, y nuestra mejor decisión sea invertir bajo seguro. Entonces aquí lo importante es considerar cuál es la función utilidad que tiene el decisor. Decíamos, puede ser lineal o puede ser no lineal, puede ser de aversión, en donde otro ejemplo es, tenemos una taza de café y le ponemos una cucharada de azúcar, y pues tenemos una cierta preferencia para ese café. Si duplicamos la cucharada, le ponemos 2 cucharadas, pues ya tendremos una cierta preferencia, pero si vamos aumentándole, pues al rato resulta que en vez de tener café con azúcar, lo que tenemos es azúcar con café. Y lo más probable es que ya no nos guste. O sea que nuestra preferencia va disminuyendo al aumentar la cantidad de azúcar que le vamos agregando. O sea que nuestra preferencia no es lineal. Podemos tener propensión al riesgo. Eso lo vemos con la compra de un billete de lotería. O sea, el premio mayor, pues es un número entre un número muy grande de posibilidades, pues eso nos da 0. Entonces, la probabilidad de ganarnos el premio mayor cuando compramos un billete, pues es 0. Recordamos los eventos que tienen probabilidad 0, no todos ellos son imposibles. Ese es el caso que tenemos aquí. No es imposible, puesto que eh, se ve que alguien se saca la lotería. Y posiblemente, si nosotros decimos, bueno, pues el costo del billete es tanto y el premio que podemos sacar es todo esto,
aun cuando la posibilidad de sacarme ese premio es muy baja, cero, pues yo compro el billete. ¿Por qué? Porque tengo propensión al riesgo en esa situación. Y hay muchas personas que compran los billetes de lotería, obviamente. O bien puede ser que se trate de una combinación. Cuando son las cantidades pequeñas, pues se tiene propensión. Ahí sí, si cuesta poco el billete, pues ni arriesgo. Pero si ya son grandes, pues ya no, ahí ya tengo aversión. Entonces hay que considerar estas diferentes características de cada decisor para determinar cuáles son sus mejores decisiones. Y así como existen axiomas para la probabilidad, recordamos, son los tres axiomas de Kolmogorov, que el primer axioma es que la probabilidad de un evento siempre es mayor o igual que cero, que la probabilidad del evento universal es igual a uno, y que si el tercer axioma, que si tenemos dos eventos que son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de la unión de esos dos eventos pues va a ser la suma de las probabilidades. Bueno, pues así como existen esos axiomas para la incertidumbre, para las probabilidades, así para las preferencias, pues también tenemos axiomas. Y podemos tener situaciones donde no hay incertidumbre y entonces nuestra función que mide las preferencias la vamos a conocer como función valor, b de x. Y se tienen tres axiomas. El axioma 1 es que existe una estructura de preferencias. O sea que si tenemos dos consecuencias, x1 y x2, nosotros podemos establecer que o somos indiferentes entre x1 y x2, que es signo de tilde, o x1 menos preferido que x2, que es como menor nada más que con curvas, o que x1 se prefiere sobre x2. O sea que existe esta situación. Nuestro axioma 1 nos dice que no es posible que un decisor nos diga cuando le presentamos las consecuencias x1 y x2, nos dice, pues no, yo no soy indiferente entre ellos. ¿Y cuál prefiere? Sí, pues no sé cuál prefiero. Si esa es la contestación del decisor, quiere decir que no tiene su estructura de preferencias y que por lo tanto, pues nuestra función valor no va a poder utilizarse. El axioma 2 nos dice si x1 se prefiere sobre x2 y x2 se prefiere sobre x3, entonces x1 se debe preferir sobre x3, o sea, transitividad. Y el axioma 3, que más de algo bueno es mejor y más de algo malo, pues es peor. Y vamos a ver ese axioma 2, esa transitividad, luego con un ejemplo muy simplificado. Vamos a suponer que nosotros tenemos la casa que está en el lado derecho y que alguien nos presenta la casa que está en medio y que nos gusta más la casa que está en medio. Entonces, preferimos esa casa, quiere decir que estamos dispuestos a dar la que tenemos, pagar una cierta cantidad de dinero para ser poseedores de la casa de en medio. Y nos presentan una tercera casa, la que está en el extremo izquierdo, y esa nos gusta más. Entonces, de nuevo, pues si nos gusta más, la preferimos. Pues entonces quiere decir que podemos estar dispuestos a dar la casa de en medio, más otra cierta cantidad de dinero para obtener nuestra casa de preferencia. Si nosotros nos comportamos de manera transitiva entre la casa de la derecha y la casa de la izquierda,
pues preferimos la casa de la izquierda. Pero si no nos comportamos de manera transitiva, cuando comparamos la de la izquierda con la de la derecha, pues vamos a decir, pues me gusta más la que yo tenía inicialmente. Ah, pues entonces de nuevo doy esa casa, doy otra cierta cantidad de dinero y regreso a la casa inicial. Pero ¿qué ocurre aquí? Que si yo me comporto de manera intransitiva, pues voy a estar a pague y pague y pague y pague, adquiriendo casa y casa y casa y regresando a la situación inicial, etcétera, etcétera. Una situación que, pues obviamente no es conveniente. Que una persona, pues normalmente dice, pues yo no me voy a comportar de manera intransitiva, no me conviene hacer. Pero, ¿qué ocurre? O sea, en este caso, pues es muy sencillo, es evidente lo que sucede, pero lo que pasa es que en algunos problemas reales puede el decisor no darse cuenta de que se estará comportando de manera intransitiva. Entonces, de aquí la importancia del análisis de decisiones. Si utiliza el análisis de decisiones, ahí sí se va a evitar ese comportamiento intransitivo. Y estas funciones valor pues definen el orden de las preferencias, pero no la intensidad de la preferencia. Entonces, cualquier transformación monotónica pues da el mismo orden de preferencias. Si nuestra función valor es, por ejemplo, x1 al cuadrado por x2, y nosotros hacemos una transformación monotónica, por ejemplo, sacar el logaritmo natural, pues nos va a quedar logaritmo natural de x1 al cuadrado por x2, pues va a ser 2 logaritmo natural de x1 más logaritmo natural de x2. Si utilizamos b índice 1 o b índice 2, pues vamos a llegar a las mismas preferencias. O sea que nos puede servir una o la otra. Claro, si cuando estamos analizando un problema usamos B1, pues debemos seguir usándola en todo el problema B1. No podemos cambiar una parte del problema, lo analizo con B1 y otra parte lo analizo con B2. No, podemos usar o B1 o B2. Pero en cuanto lo escogemos, pues ya nos quedamos con esa función valor para analizar todo el problema. Y antes de pasar a los axiomas de las funciones utilidad, que es cuando existe incertidumbre, pues vamos a definir el concepto de lotería. Entonces, en una lotería tenemos varias consecuencias, que son x índice 1, x índice 2, x índice n, cada una de ellas con su probabilidad correspondiente, que es p índice 1, la probabilidad de tener x1, p índice 2, probabilidad de tener x2, puntos suspensivos, p índice n, probabilidad de tener xn. Y a esto le llamamos lotería. La notación para una lotería, pues vamos a ver tres posibles notaciones. La primera es L1 igual, y está la consecuencia x1 con su probabilidad, p índice 1, punto y coma, x2, coma, probabilidad, p índice 2, punto y coma, y así continuaríamos con los demás. X1, coma, su probabilidad dice 1, pero como nada más son dos resultados, que los dos resultados son x1 y x2. Entonces ya no necesitamos escribir p índice 2 porque sabemos que p índice 2 va a ser el complemento
o sea, va a ser igual a 1 menos P índice 1. De tal manera que pues, nos ahorramos esa escritura. Y nos queda nada más x1, P índice 1, punto y coma, x2. O bien el tercer caso, cuando x2 es 0, pues este se conoce como lotería elemental. Y nuestra notación pues va a ser L3 igual x1, su probabilidad P índice 1. Y ya sabemos que x2 es 0 y su probabilidad pues es el complemento a 1, o sea, 1 menos P índice 1. Bien, ya que tenemos definido este concepto de lotería, pues pasamos a nuestros axiomas de las funciones utilidad. U de X. Los tres primeros axiomas son los mismos que para las funciones valor. O sea, el primer axioma, pues que existe una estructura de preferencias del decisor. El segundo axioma, que se tiene o se cumple la transitividad. El tercero, que más de algo bueno es mejor y más de algo malo pues es peor. Y agregamos los siguientes axiomas. El axioma 4 nos dicen, si tenemos dos loterías con dos consecuencias iguales, preferimos la que tiene una probabilidad mayor de obtener la mejor consecuencia. Y vemos un ejemplo. Ahí están las dos loterías con dos consecuencias. Una de las consecuencias es un viaje, una semana en Cancún, todo pagado. La otra consecuencia es un viaje a una cárcel, que quizá es el altiplano. Ahí también una semana, ahí también todo pagado, pero pues es en la cárcel. Y la lotería L1, la probabilidad de irnos a Cancún es P índice 1. En L2, la probabilidad de irnos a Cancún es P índice 2. Entonces, si esa probabilidad P índice 1 es mayor que P índice 2, pues vamos a preferir la lotería L1 sobre la lotería L2. Es lo que tenemos aquí. L1 se prefiere sobre L2 si P índice 1 es mayor que P índice 2, que es lo que nos establece este axioma. Pues se siente que es racional comportarnos según este axioma 4. El axioma 5 nos dice, si tenemos un X subasterisco menor que un XY menor que un X superasterisco, o sea que X subasterisco y X superasterisco son los límites. Entonces este axioma nos dice que va a existir un número U de XY entre 0 y 1, que hace indiferente a XY con la lotería X superasterisco con probabilidad U de XY y X subasterisco con probabilidad 1 menos U de XY. Y veamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos pesos y que las cantidades que estamos analizando varían entre una pérdida de 10,000 y una ganancia de 80,000. Y entonces, pues la utilidad de lo que preferimos más, pues es 1. La utilidad de lo que preferimos menos, pues es 0. Y cualquier cantidad intermedia entre menos 10,000 y 80,000, digamos 70,000, pues siempre es lo que nos establece este axioma 5. Siempre vamos a poder encontrar una cantidad entre 0 y 1 que nos va a ser indiferentes a 70,000 con la lotería, donde una de las ganancias es 80,000 y la otra es perder 10,000. El axioma 6 nos dice que existen las probabilidades y que pueden ser cuantificadas. El axioma 7
Si una persona tiene el mismo valor para dos resultados A y B, entonces en el análisis, pues puede sustituir uno por el otro. Si nos da lo mismo A que B, pues en nuestro análisis podemos usar A o podemos usar B. El axioma 8 nos dice las preferencias en las situaciones de conjetura deben ser las mismas para las situaciones reales. Y veamos un ejemplo. Vamos a suponer que yo les digo situación de conjetura. Pues ¿saben qué? Que si viniera una monja del Sagrado Corazón de Jesús pidiendo para un asilo de huérfanos, yo sacaría mi chequera y les tendería un cheque por 500,000 pesos para su asilo. Y en eso escuchamos pasos, tocan a la puerta, entra y es una monja. Y le preguntamos, oye, ¿y usted de qué orden es? Y nos dice, pues, del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y qué anda haciendo? Pues ando pidiendo para el asilo de huérfanos. Y yo les digo, ahora que ya es la situación real, oiga, y le saco mi cartera y le doy 50 pesos, tenga para su asilo. Y ya se va la monja. Esa es la situación real, que fue diferente a la situación de conjetura. Ya, ya no es sacar mi cheque y extender el cheque por 500,000 pesos. No, eso lo bajé a 50 pesos. Bueno, entonces lo que nos establece el axioma 8 es que lo que nosotros digamos en el análisis, que son las situaciones de conjetura, pues lo debemos seguir sosteniendo para las situaciones reales. ¿Por qué? Pues porque si no es así, pues todo nuestro análisis ya no sirve en absoluto. En el desarrollo de la mayoría de los sistemas, pues interviene el tamaño, pueden ser diferentes tamaños, puede ser la actividad, la clase de actividad, localizar dónde va a estar situado el sistema, en el tiempo, o sea, el periodo en que se inicia el proyecto o en que se van a iniciar diferentes decisiones. Y pues entonces los diseños posibles pues son esa cantidad de tamaños elevada al número de localizaciones posibles, elevada al número de periodos. Y vamos a ver una aplicación donde me tocó intervenir allá en el año de 1970, donde usando el análisis de decisiones se debía determinar qué convenía más, si debía expandirse el aeropuerto aquí en la Ciudad de México, en Texcoco, o cambiarlo a Zumpango. Entonces ahí pues serían 4 tamaños, que era el aeropuerto para vuelos nacionales, o sea, domésticos, para vuelos internacionales, para vuelos generales, los helicópteros, las avionetas, y para un aeropuerto militar. 2 sitios, pues Zumpango o Texcoco. Y 3 periodos, ahí se analizaron 1970, 1985 y 2000. Entonces el número de alternativas posibles, pues eran 4 tamaños elevados a 2 sitios, Zumpango y Texcoco, 4 al cuadrado, elevado al cubo por esos 3 periodos, pues igual a 4096 alternativas.
que pues obviamente son muchas. Había algunas que era evidente que no se debían considerar. Por ejemplo, tener los vuelos internacionales en un cierto aeropuerto en 1970, cambiar en 1985 y regresarlos en el 2000. Pues era ilógico, era un desperdicio el hacer eso. Entonces se podían eliminar algunas de estas alternativas. Pero de todas maneras, las que quedaban todavía eran un número grande. Entonces, lo que se hizo fue, pues, automatizar el análisis para 3 periodos, 1970, 1985 y 2000, y considerar los posibles resultados. O sea, nuestras decisiones, pues, eran eh, tener los vuelos nacionales en Texcoco, cambiarlos en el siguiente periodo a Zumpango otra, y así sucesivamente. O sea, ir jugando con estas posibilidades. Desde todo en Texcoco todo el tiempo o todo en Zumpango todo el tiempo, hasta todas las posibles variaciones que se pueden tener. Y para nuestras preferencias, pues se utilizaron indicadores que fueron la capacidad del aeropuerto en uno y en otro sitio, la demanda de pasajeros, el costo, el tiempo de acceso, cuánto tiempo una persona se va a tardar en promedio para llegar aquí en la Ciudad de México, el aeropuerto, si está en el aeropuerto actual, Texcoco, o si tiene que irse a Zumpango. El desplazamiento de hogares, o sea, si nosotros ampliamos el aeropuerto de Texcoco, pues ya como está rodeado de personas, de casas, de edificios alrededor del aeropuerto, pues si se desea hacer una ampliación, pues hay que desplazar estos hogares. Entonces, ¿cuántos serían en Texcoco y cuántos serían en Zumpango? La contaminación por ruido, pues también. Accidentes en caso de que se desplomara un avión aquí en la Ciudad de México, que está muy poblada, o si se desplomara allá en Zumpango, donde pues todavía no existía eh, una población grande que se viese afectada. Entonces se contemplaron todos estos aspectos y se determinó una función utilidad de tipo multiplicativo. Y las distribuciones de probabilidad para obtener los diferentes valores, eh, como veíamos, dependiendo de las decisiones que se toman. Y así se determinó pues, la estrategia óptima. La estrategia óptima a la que se llegó fue, pues inicialmente, adquirir los terrenos para que en caso de que se fuera a cambiar a Zumpango, pues ya se tuviese el terreno disponible. Esto para evitar la especulación, porque si las personas sabían que se iba a construir un aeropuerto en un cierto sitio, pues comienzan a comprar muy barato y después pues ya lo venden eh, pues a precios mayores. Entonces lo que se determinó fue, pues inicialmente, en 1970, la decisión debe ser asegurar el terreno, independientemente de que se vaya a construir o no, que ya queden los terrenos asegurados. Y después, dependiendo de los eventos que sucedan, pues tomar una decisión de continuar en Texcoco o cambiar a Zumpango. Y lo que sucedió fue que en 1970, pues el aeropuerto de la Ciudad de México estaba ya congestionado.
pero se construyeron aeropuertos internacionales en la República que liberaron al aeropuerto del Texcoco. Entonces ya no era conveniente cambiarlo a Zumpango, sino pues continuar en Texcoco. Y así continuó. Bueno, ya conocemos la historia. Ahora, recientemente, pues ya de nuevo el aeropuerto congestionado. Y ahora lo que se contempló en vez de Zumpango fue Santa Lucía, que en 1970 Santa Lucía se dijo, no, pues es un aeropuerto militar, mejor no contemplamos esa opción. Y bueno, pues ahora sí se contempló esa opción, o sea, cambió la situación y se consideró factible y conveniente, pues, hacer esto. Pues todos conocemos que ya en un tiempo récord, pues se construyó el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Otra aplicación muy semejante a la que se hizo para el aeropuerto de la Ciudad de México fue en el aeropuerto de Sydney en Australia, donde también pues se llegó pues a una estrategia de solución similar a la que se tuvo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y pues aplicaciones del análisis de decisiones pues son muchas. O sea, puede ser una de ellas la contaminación ambiental. Se ha tenido una aplicación en la ciudad de Nueva York. Pero podría ser conveniente realizar un estudio de análisis de decisiones para ver la contaminación en la Ciudad de México. O sea, aquí pues todos sabemos que se ha instrumentado el hoy no circula y cuando el hoy no circula, a pesar de él, vienen niveles de contaminación grandes, entonces se aplica el doble no circula, etcétera. Pero hay que analizar, quizá otras opciones sean más convenientes y no estén, porque siento yo, el que estén dejando de circular los vehículos, pues hace que las personas pues adquieran otro vehículo para poder circular el día en que no circula su automóvil, etcétera. O sea, son molestias que se está dando a la población y posiblemente existan otras opciones que se podrían determinar mediante el análisis de decisiones. Y aplicaciones, pues son muchas, por ejemplo, donde hay que distribuir el presupuesto en las empresas, en las universidades, por ejemplo, en los bomberos. Bueno, pues ahí cuánto vale un minuto de tiempo de espera en que llegue el carro de bomberos. Ahí a veces, bueno, esta es una percepción personal, yo veo el carro de bomberos que va tocando sus campanas, etcétera, pero como que no van a una velocidad muy grande. No sé si es el vehículo que no puede tener una velocidad grande por sus dimensiones, o si ellos, los bomberos, pues quieren no llegar tan rápido a donde está el siniestro, donde pueden perder la vida, etcétera, etcétera. En fin, o sea, aquí es conveniente analizar qué es lo que puede darse para que pues un minuto que tarda en llegar los bomberos, pues es determinante. Otra aplicación es evaluar sistemas de cómputo, ver su disponibilidad y su confiabilidad, ver la generación de electricidad con plantas nucleares, ver el agua potable que se da en la
aquí en la República Mexicana, bueno, pues cómo anda esta agua potable que se está proporcionando, con qué calidad se está dando, cómo andan los acuíferos, si están sobreexplotados, el agua para las familias, pero también pues para la industria, porque esto genera empleos, etcétera, etcétera. O sea, realizar estudios de análisis de decisiones, políticas para bancos de sangre, para transporte de sustancias peligrosas, para tratamiento de enfermedades. O sea que, como vemos, las aplicaciones pues pueden ser muy amplias. Eso es lo que deseaba comentarles el día de hoy.